Para lograr formular, implementar o evaluar de una manera efectiva un proyecto de desarrollo, es indispensable realizar de manera efectiva ejercicios de gobernanza con todos los actores implicados en el proyecto que vamos a realizar. Vamos a ver cómo identificar a estos actores, cómo hacer adecuadamente un mapeo de actores del desarrollo. Siempre que pensemos en un proyecto de desarrollo, tenemos que pensar primeramente en el sector público. Y el sector público, recordemos, es grande, es gigantesco. Hemos estudiado ya previamente en videos pasados que la estructura, por ejemplo, administrativa a nivel nacional tiene muchos sectores administrativos. Cada sector administrativo tiene por lo general un sector centralizado y un sector descentralizado, y en ese sector descentralizado uno puede encontrar muchísimas entidades vinculadas o adscritas, y a nivel territorial también son muchas las entidades que uno puede encontrar, desde las mismas gobernaciones y alcaldías en seco, como también diversas entidades que pueden estar vinculadas o adscritas a estas alcaldías o a estas gobernaciones. No solamente eso, sino que el Estado no se limita a la rama ejecutiva, hay otras ramas del poder público con quienes hay que articularse dependiendo de la naturaleza del proyecto o del programa de desarrollo que vayamos a realizar. Entonces, primer actor que hay que procurar articular, el sector público. Si vamos a hacer, por ejemplo, una política pública de trabajo decente, tenemos que articularnos, por ejemplo, con el Ministerio del Trabajo, con el Servicio Público de Empleo también, con el SENA, que realiza una cantidad de labores al respecto. Tenemos que articularnos con las universidades públicas que tienen bolsas de empleo, que en parte hacen o están vinculadas a ese sector administrativo de educación. En últimas, tenemos que ver todas las posibles configuraciones de actores que habrían en esta dimensión pública en todos los niveles y en todas las ramas. Y eso fue solamente a nivel nacional, ¿no? Porque si lo vamos a hacer a nivel territorial, hay que organizarse obviamente también con los departamentos, con las alcaldías, con las gobernaciones, con las secretarías de educación, con las secretarías de desarrollo económico y demás para sacar adelante ese proyecto de trabajo decente. Bueno, otro sector con quienes hay que hacer ejercicios de articulación es el sector privado. El sector privado, hemos visto a lo largo de muchos videos, es fundamental para sacar adelante proyectos de desarrollo. En parte porque son el motor de la generación de ingresos, son el motor del crecimiento económico, pero también porque en los últimos años, con todo esto de la responsabilidad social y del valor compartido, se ha dicho, si bien las empresas son actores centrales del desarrollo económico, no se limitan a este y también son aliadas del desarrollo humano y del desarrollo ambiental. En últimas, el sector privado es clave para el desarrollo sostenible. En Colombia, valga la pena mencionar, hoy en día hay aproximadamente 3 millones de empresas activas. Más de 1.6 de estas tienen registro mercantil, es decir, más o menos la mitad son empresas formales, las otras son empresas informales. Y el objetivo, si vamos a hacer, por ejemplo, una política pública de desarrollo industrial, por colocar un ejemplo, pues es articularse con estas empresas. Por ejemplo, en Bogotá tenemos una distribución de empresas de la siguiente manera: servicios tiene el 53.9% de las empresas, de comercio el 32.3% y de industria el 13.8%. Así que si en Bogotá, por ejemplo, planeamos hacer una política pública industrial, pues hay que articularse con las empresas que representan ese 13.8%. Recordar también que el sector privado no son solamente esas grandes corporaciones o esas grandes empresas que uno suele escuchar. La gran mayoría de empresas en Colombia son microempresas, lo que se llama la economía popular. Así que si queremos hacer una política pública, por ejemplo, de desarrollo económico territorial, sí o sí tiene que haber un componente muy grande de MIPYMES, sobre todo de microempresarios,
que componen la mayoría de nuestro tejido empresarial. Y estamos aquí hablando de una o dos personas que deciden emprender, hacer su negocio, que empiezan a vender quizá calzado porque aprendieron a manejar el cuero y demás, y esa es la microempresa. Y contratan a otra persona, 3 personas en esa empresa, haciendo 2, 3 pares de zapatos a la semana. Hay que articularse con esas empresas, ¿sí? ¿Cómo clasificar al sector privado? El sector privado puede tener diversos elementos. Uno son los gremios del sector privado, que son las grandes agrupaciones que uno puede encontrar en el sector privado. Por ejemplo, uno puede encontrar un gremio que se llame FENALCO, que en FENALCO en sí es un gremio, o la ANDI, ¿no? La Asociación Nacional de Industriales. Bueno, y demás. Uno puede también buscar empresas particulares dependiendo del tipo de políticas que vaya a implementar. Si es una política, por ejemplo, que fomente la inversión, obviamente hay que trabajar con multinacionales, hay que articularse con ellos. También si estamos buscando fomentar algo relacionado más con el desarrollo nacional, en donde no esté por medio de la inversión extranjera, bueno, grandes empresas son las que uno puede invitar. Si queremos, por ejemplo, hacer una política pública de reinserción, qué bueno hablar con las grandes empresas y pedirles que en el marco de alguna ley empiecen a contratar personas que hayan sido víctimas del conflicto o a personas desmovilizadas, y que el Estado les va a reconocer eso de manera tributaria. Y también, obviamente, las MIPYMES, que ya habíamos mencionado, las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo esas micro y las pequeñas las más grandes y las que componen la llamada economía popular, que es el motor en parte de la economía nacional. También tenemos a los emprendedores y a los inversionistas. Si vamos a hacer obviamente una política pública de emprendimiento, hay que articularse con los emprendedores. También existe la banca como sector privado. Si vamos a hacer, por ejemplo, un proyecto de desarrollo para aumentar las opciones de financiamiento para las MIPYMES, bueno, hay que articularse con la banca para ver qué tipo de línea de créditos les podemos sacar, quizá por medio de Bancoldex y algún banco. Bueno, de nuevo, el sector privado fundamental para lograr el éxito de los proyectos de desarrollo. Otro actor clave son las cámaras de comercio, ¿no? Que son agremiaciones privadas o de carácter privado, que igualmente cumplen funciones administrativas en el marco de algo que se llama la descentralización por colaboración. En Colombia tenemos 57 cámaras de comercio organizadas en una confederación que se llama Confecámaras, que es la que las representa a nivel nacional. Las cámaras de comercio llevan el registro mercantil de todas las empresas formales del país, son las encargadas de hacer las estadísticas de cómo está evolucionando el tejido empresarial. También suelen hacer muchos eventos, muchas ferias. Cuando uno va, por ejemplo, a Corferias y están haciendo el evento agroindustrial y ya en una cantidad de animalitos, bueno, en parte eso es organizado con la colaboración en Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces hay que articularse con las cámaras de comercio casi para cualquier cosa que esté relacionada con las empresas formales. Si vamos a hacer una política pública de formalidad, por ejemplo en Colombia, que se necesita muchísimo, bueno, hay que articularse con las cámaras de comercio. Hay territorios que no tienen cámara de comercio porque el tejido empresarial es muy débil. Por ejemplo, en la Amazonía no hay cámara de comercio. Si yo quiero ser una empresa formalizada, me toca irme quizás hasta Caquetá a registrar allá mi empresa. Así como hay departamentos con muchas cámaras de comercio, como por ejemplo el Valle del Cauca, que es la que más tiene 7 cámaras de comercio, porque el Valle del Cauca es un departamento de ciudades intermedias. Otros departamentos se caracterizan por tener una fuerte ciudad capital y el resto son pueblitos. O un área metropolitana fuerte y el resto son pueblitos. Bueno, en el Valle hay muchas ciudades intermedias como por ejemplo Buga, Palmira, Buenaventura, en donde hay buen tejido empresarial y por ende pues tienen tantas cámaras de comercio. Otro actor fundamental con quienes hay que hacer un ejercicio de articulación es la academia y las comisiones de ciencia, tecnología e innovación de los territorios.
En Colombia hay 296 instituciones de educación superior para el 2019. Si vamos a hacer, por ejemplo, una política pública de educación superior, una política pública de inserción al mercado laboral de los jóvenes, bueno, hay que invitar a las universidades, hay que trabajar con ellos. De hecho, las universidades son las expertas en casi cualquier tema porque son las que forman nuestros profesionales. Así que para cualquier tema de desarrollo, uno eventualmente puede articularse con la academia, sea algo de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo ambiental, ¿no? Cualquier dimensión del desarrollo sostenible, por lo general, lo pueden manejar eventualmente expertos que estén en la academia. Otros actores importantes son las comisiones regionales de CTI, que son las instancias encargadas de la coordinación y articulación de las distintas instancias a nivel departamental y subregional que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad e innovación. Estas comisiones regionales de competitividad e innovación reúnen a muchos actores del territorio que son estratégicos para la innovación y la competitividad regional. Por medio de estas comisiones, por ende, se pueden tramitar muchos proyectos y de hecho, cuando uno va a ver cómo se están gestionando los proyectos de regalías en los territorios, en muchos casos de por medio están estas comisiones, así que trabajar con ellas es también indispensable. También hay que trabajar con las CAR. En Colombia hay 33 corporaciones autónomas regionales y estas CAR son la máxima autoridad ambiental en sus respectivos territorios. Obviamente, si vamos a hacer una política pública relacionada con temas ambientales, de protección de los bosques, de protección de nuestros recursos naturales, de protección de las especies en peligro de extinción y demás, entre los actores que a nivel territorial hay que articular sí o sí, las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que por lo general están distribuidas dependiendo de departamentos. Cada departamento por lo general suele tener su CAR. En algunos casos esto varía, pero bueno, en términos generales, cada departamento suele tener su CAR. También tenemos que articularnos con los organismos internacionales. Ya seguramente lo han estudiado en otras clases, pero los organismos internacionales pueden ser gubernamentales, como por ejemplo la ONU, la OEA, ¿no? Y todas las otras instancias del sistema de Naciones Unidas, como por ejemplo el PNUD, ¿no? ONU Mujeres y demás. Y también pueden ser no gubernamentales, que son las ONG, como por ejemplo Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y bueno, muchísimas otras más. Estos actores son fundamentales en el marco de la globalización, suelen ser los expertos en los temas principales del desarrollo a nivel global. Hoy en día, casi para cualquier proyecto grande de desarrollo, hay sí o sí que invitar a algún organismo internacional. Ellos tienen oficinas en todos los países, también en diversos territorios principales tienen sus oficinas. Y si uno está en un territorio pequeñito y ahí va a haber un proyecto de desarrollo relevante, envían a sus representantes. Así que trabajar con los organismos internacionales también es fundamental para sacar adelante hoy el desarrollo territorial con un enfoque global y apuntarle a la realización de los ODS. Un último actor que hay que articular, no menos importante, es la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada en el marco de la democracia es protagonista en las acciones de desarrollo. La sociedad civil organizada es muy diversa, pero bueno, aquí hay una lista de estos actores que tenemos que priorizar. Están las fundaciones que hay en los territorios, están las ONGs locales, regionales o también nacionales que tengamos en Colombia, como Pasos Libres, que es una ONG y una fundación creada también por egresados de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio. Están las iglesias. Las iglesias son extremadamente importantes y ya las habíamos mencionado en videos pasados, ya que hacen grandes proyectos de desarrollo a nivel territorial. Tenemos a los líderes sociales también, a las juntas de acción comunal que están a nivel barrial, muy local. Tenemos también a diversos grupos sociales organizados como las mujeres, jóvenes, adultos mayores, población LGTBI, etc. Y finalmente también tenemos a la ciudadanía en general, que obviamente está invitada a participar y apoyar
en programas y proyectos de desarrollo. Entonces aquí una lista de todos esos actores que hay que considerar. De nuevo, para que salga adelante un proyecto de desarrollo se necesita gobernanza. La gobernanza local, la gobernanza territorial del desarrollo es indispensable para cualquier proyecto. ¿Y eso cómo se logra? Conociendo estas categorías de los mapas de actores, creando un buen mapa de actores.